Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Espero que estemos pues fenomenal y con ganas de empezar el tema 3, ¿vale? El tema 3 ya es concretamente el colectivo de personas con discapacidad, los tipos de discapacidad y la atención, consejos para atenderlos de la mejor forma, ¿vale? Y entonces, se lo comenté en la clase anterior, hay varios tipos de discapacidad. Tenemos discapacidad intelectual, discapacidad por pérdida de salud mental, tenemos discapacidad por dificultades motrices o dificultad motora o motriz, trastornos generales del desarrollo, pérdida de salud mental y luego también tenemos las discapacidades sensoriales que vienen siendo pues la discapacidad auditiva, la visual y la sordoceguera. ¿Vale? Vamos a ir viendo cada una de ellas. Dentro de las sensoriales tenemos la auditiva y nos dicen que los tipos de discapacidad auditiva se basan en los hipoacusios y las personas sordas. Los hipoacúsicos, perdón, son personas que pueden escuchar, pero no escuchan del todo bien, ¿vale? Tienen diferentes grados de audición, pero algo escuchan. Entonces nos dice aquí el Power que son personas con resto auditivo aprovechable, es decir, que van a poder escuchar restos auditivos, es decir, un poco del sonido que a lo mejor pues, una persona sin discapacidad auditiva pues puede. Y luego están las personas sordas o personas con un límite profundo en el que ya no hay sonido ninguno, es decir, no escuchan nada, tienen una sordera total. Y también puede ser pues prelocutiva, que es antes de que aparezca el lenguaje, es decir, una persona ha nacido sorda directamente, o con una hipoacusia considerable, y también tenemos el caso de las personas que tienen discapacidad auditiva postlocutiva, es decir, que ellos han aprendido a hablar el lenguaje oral y a lo largo pues, de su vida pues, han tenido pues, un accidente, una enfermedad o algún acontecimiento que ha hecho que el nivel de audición pues, haya descendido considerablemente. También tenemos que se puede clasificar el tipo de discapacidad según donde se localice pues la lesión o la dificultad o problemática, ¿vale? Tenemos pues discapacidades auditivas en relación al oído externo, ¿vale? Que sería toda la, no sé, sería pues toda la parte externa de el órgano del oído, el oído medio, ¿vale? Que serían pues todos los componentes ya más pequeñitos que están pues asociados que causan la relación entre el canal auditivo externo y el oído interno. Y por último, el oído interno, que serían ya problemitas en, pues toda esta zonita de acá. ¿Vale? Bien. El grado es que no van a escuchar por debajo de una serie de decibelios, ¿vale? Según el grado podemos tener personas con discapacidad auditiva leve, ¿vale? Que es decir, que no escuchan por debajo de 20 o 40 decibelios, por debajo de 40 y 70 ya hablamos de una discapacidad auditiva moderada, cuando ya hablamos de severa ya no estamos subiendo decibelios, ya serían 70, 90 decibelios, y profunda de 90 para arriba, que podría llegar a ser sordera. Y bueno, la sordoceguera, explicarles que la sordoceguera no llega a ser la unión directa entre las personas que padecen discapacidad auditiva y discapacidad visual, pero sí son una combinación de ambas, ¿vale? No es que tengan el mismo porcentaje de discapacidad en el oído que a lo mejor en la vista, sino que a lo mejor pues son porcentajes que van variando, pero que la suma de ambos pues hace que se contemple como una única discapacidad y no como la suma de las dos. La sordoceguera es una combinación entre la discapacidad visual y auditiva que genera en las personas problemas específicos de la comunicación y del acceso a la información.
Asimismo, presentan necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir de manera global lo que les rodea y, por lo tanto, dificultan que puedan desenvolverse en su entorno. ¿Vale? Pero esto es la dificultad de desenvolvimiento del entorno tanto para las personas con sordoceguera como para cualquier tipo de persona que padezca pues alguna dificultad, alguna discapacidad. ¿Qué vamos a destacar de la sordoceguera? El tipo de comunicación que suelen llevar ellos es a través de las manos, ¿vale? También les digo, si a lo mejor una persona sordociega, pero resulta que el porcentaje de audición que tienen ellos es leve, pues seguramente también podrá escuchar algo. Si es al contrario, que lo que tienen es una discapacidad leve visual, pero por otro lado tienen una discapacidad profunda a nivel auditivo, pues a nivel visual va a ser mucho más sencillo comunicarnos, ¿vale? Repito, cada discapacidad es un mundo y cada persona con su discapacidad, pues aún más, ¿vale? La discapacidad física es aquella discapacidad que implica limitaciones en el movimiento. Y aquí en el Power nos pone que es una enfermedad, lesión o daño que ha afectado o al sistema nervioso o al osteomielino articular o ambos, creando limitaciones a la hora de desplazarse de sus miembros, el desplazamiento de sus miembros o parte de ellos, ¿vale? No solamente vamos a hacer referencia, creo que también lo destaqué en la clase anterior, a que solamente están las personas con movilidad reducida a nivel de paraplegia, que no porque están en una silla de ruedas, sino que también vamos a hablar pues de enfermedades que afectan o lesiones al sistema nervioso central, ¿vale? Que serían los nervios que van desde el cerebro al resto del cuerpo que hacen que se realice ese movimiento coordinado, o también al osteoma articular, ¿vale? Enfermedades de los huesos o de los músculos que, por ejemplo, nos puedan hacer que tengamos los músculos pues siempre contraídos, ¿vale? Además, también enfermedades como esta palabra siempre se me olvida. Enfermedades como ay, Dios mío, Elsa. Bueno, la enfermedad de cuando tienes el azúcar muy alta, la diabetes, ¿verdad? La diabetes muy alta hace que sea una discapacidad también, es una discapacidad motriz o física, ¿vale? Dice, las discapacidades de movilidad pueden tener origen en lesiones medulares como consecuencia de un accidente o enfermedades como artritis, problemas cardíacos, parálisis cerebral, la enfermedad del Parkinson, esclerosis múltiple, pérdida de extremidades, de dedos, apoplejia, derrames, etcétera. Es una amplitud impresionante. Sí es cierto que me gustaría destacar una cosa. Cuando hablamos de discapacidad, tenemos que hacer referencia siempre a la discapacidad congénita y a la discapacidad adquirida. ¿Qué diferencia hay entre ambas? La congénita es que cuando la persona nace, ya nace directamente con la característica esa de la discapacidad, es decir, que nace con una limitación o que le falta un brazo o que tiene un problema pulmonar o que tiene un problema en una vértebra o que directamente no puede realizar movimiento en el tren superior, el tren inferior o superior del cuerpo, etc. ¿Vale? Eso es congénita, cuando nacemos con la discapacidad. Y luego está la discapacidad adquirida, que es que a lo largo de nuestra vida ha ocurrido algún acontecimiento, llámese enfermedad o accidente, ¿vale? Que ha provocado la discapacidad, ¿vale? Es decir, que yo no tenía discapacidad, me pasó algo a lo largo de mi vida que adquirí una discapacidad. Vale, lo quería dejar claro. La discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual son limitaciones a nivel intelectual y cognitivo, es decir, del desarrollo de habilidades cerebrales. Vale, vamos a ver lo que nos pone el Power. Dice, hace referencia a marcadas limitaciones en el funcionamiento intelectual significativamente por debajo de la media, que generalmente coexiste junto con limitaciones con 2 o más áreas de habilidades de adaptación. Y cuando hablamos de habilidades de adaptación, podemos hacer referencia a la comunicación, a la sociabilización, a la capacidad de movimiento, a la capacidad de movimiento, no, perdón, a la capacidad de la inteligencia matemática, la inteligencia
lingüística, ¿vale? Es decir, son habilidades que nos van a nosotros permitir adaptarnos a la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, las personas que tienen discapacidad intelectual van a tener afectadas algunas de estas habilidades de adaptación. No todas, pero sí algunas. ¿Vale? Y luego habla también de la media. Y cuando hablamos de la media, hacemos referencia a el coeficiente intelectual, coeficiente o cociente intelectual. El cociente intelectual o coeficiente intelectual es por donde se establece el nivel de inteligencia o de capacidad intelectual que tiene una persona. Entonces, valorando la media de una sociedad, se establece pues que a partir de un coeficiente determinado, hacia abajo, pues padece discapacidad intelectual. Entonces, nos habla de que de aquí para abajo, lo más cerquita está la discapacidad intelectual leve, que son personas que poseen un coeficiente intelectual entre 50 y 70. Luego estaría la discapacidad intelectual moderada, que refleja un coeficiente intelectual entre 35 y 50. Dice, este grado de discapacidad intelectual, las dificultades son mayores, obviamente. Menor coeficiente intelectual, más dificultades de adaptación a la sociedad. Pueden tener autonomía en el autocuidado y en el desplazamiento, por supuesto. Y luego tenemos el severo o grave, que ya sería un cociente bastante inferior, que sería entre 20 y 35, y también presentarían pues daños a nivel neurológico. Y por último tendríamos el profundo, que es el grado pues más grande de discapacidad intelectual, que ya sería por debajo de ese coeficiente intelectual del 20. Y vamos a hablarles también del trastorno generalizado del desarrollo. Cuando hablamos del TGD, que es el trastorno general del desarrollo, antiguamente también lo llamábamos el TEA, el autismo y todo esto. Entonces, se ha decidido que el TGD aglomere una serie pues, de trastornos y de síndromes, ¿vale? Vamos a ver lo que pone aquí. Dice, el autismo es el TGD más conocido, pero no es el único. Dentro de los TGD también se encuentra el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿vale? Lo que quiero explicarles del trastorno generalizado del desarrollo, ¿vale? Es que antiguamente no se contemplaba este término y a día de hoy se ha estipulado para abarcar diferentes trastornos o síndromes que realmente pues tienen características comunes, pero que no están del todo relacionados los unos con los otros, sino que cada uno dentro de su campo es diferente, pero a su vez tienen unas características pues comunes. Dice, debido a la dificultad de distinción, el nuevo manual del diagnóstico de los trastornos mentales ahora hace referencia a trastornos del espectro del autismo, que son los TEA. Características que van a tener los trastornos generales de desarrollo, que antiguamente ya les digo, el autismo. Afectividad y comportamiento social. Se les va a afectar muchísimo el tema de la afectividad, no la van a comprender, y el comportamiento social, es decir, la interacción social, es algo en donde realmente van a tener dificultades. El mantener la mirada, el sonreír, las ironías, etcétera, que normalmente pues se trabajan a lo largo de nuestra vida de forma informal. Ellos realmente hay que trabajarlo de una manera pues más formalizada para que su interiorización pues sea más efectiva, ¿vale? Luego la capacidad intelectual, esto es relativo, ¿vale? Hay personas que tienen TEA o TGD que pueden tener asociado una discapacidad intelectual, y hay personas que por el contrario no padecen ningún tipo de discapacidad intelectual, ¿vale? La atención y la memoria son aspectos fundamentales en los que
les cuesta muchísimo centrarse, ¿vale? Atender continuamente a algo específico que no les sea de su agrado o de que no les llame tanto la atención, que no les guste tanto, pues realmente puede ser una problemática. El lenguaje y el pensamiento. El lenguaje normalmente, las personas que tienen TEA o que tienen algún trastorno general del desarrollo, lo adquieren mucho más lento que una persona que no tenga discapacidad, ¿vale? Y por tanto, si yo no sé decodificar un lenguaje, el pensamiento y el desarrollo intelectual también va a ser un poco más también lento. Pero ya les digo, la discapacidad intelectual puede estar asociada o no directamente. Se pueden desarrollar un poco más tarde y pueden tener pues, un lenguaje perfecto. La psicomotricidad y sensopercepción. La psicomotricidad, en teoría, no tendría que haber mucha dificultad, pero sí es cierto que cada persona, dependiendo del grado o de las características de su trastorno, de su síndrome o de lo que sea, pues va a lo mejor a necesitar un extra de apoyo psicomotriz o, por el contrario, pues se presenta un desarrollo psicomotriz de lo más normalizado. Y sensopercepción, pues que a nivel sensorial los sentidos se amplifican, ¿vale? Siendo, por tanto, para ellos molestos algunos sonidos, algunos tactos, algunos olores, incluso algunos colores. Vale. Y ya cuando hablamos de tipos de discapacidad, no nos podemos olvidar de la pérdida de salud mental o enfermedad mental, ¿vale? Cuando hablamos de enfermedad mental o pérdida de salud mental, son un conjunto de trastornos también que van a impedir que la persona contemple la realidad tal y como es, ¿vale? Es como una distorsión de la realidad. Y lo que nos pone el Powell es que es una alteración de tipo emocional, cognitiva y o del comportamiento que afecta pues, a esos procesos psicológicos básicos, lo cual va a dificultar a la persona su adaptación al entorno cultural y social en el que vive, creando alguna forma de malestar subjetivo. Voy a centrarme en la parte de esto del malestar subjetivo. El malestar subjetivo es, vamos a ver, tener una persona con discapacidad en tu familia no tiene que aportar nada negativo, sino al contrario, es una persona más y punto pelota. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de las pérdidas de salud mental es algo pues que realmente es muy... Jopetas, no me salen las palabras, hoy no sé lo que me pasa. Es algo pues muy... que no sabes cómo va a actuar un día o cómo va a actuar otro. Pese a que a lo mejor tengan una medicación y estén estables, hay periodos en los que, dependiendo de factores externos, pues pueden estar muy bien y pueden estar muy mal. Y esto a las personas que tienen alrededor, como pueden ser su familia, les va a afectar más que a una persona a lo mejor con una discapacidad intelectual que es muy lineal. En estos términos, las personas con pérdida de salud mental, si están medicadas y están bien tratadas y bueno, están realmente bien, pues su proceso de desarrollo es lineal y a lo largo de su vida y no puede afectar y no va a afectar tanto pues al resto. Pero dependiendo, lo vuelvo a decir, de cada persona, esto puede ir variando. Vale. Hay diferentes tipos de enfermedades, ¿vale? Algunas enfermedades por pérdida de salud mental, una depresión, un trastorno de la personalidad, un trastorno bipolar, una esquizofrenia, Alzheimer, ansiedad, ¿vale? Son varios trastornos y un abanico infinito de trastornos y de enfermedades que van a impedir que nosotros contemplemos a nivel psicológico la realidad de la misma forma tal cual es, sino como una distorsión de la misma. Cuando nosotros estamos depresivos no contemplamos la realidad como es, sino la contemplamos de una manera negativa y pesimista. Por ejemplo, mira, ya está, para explicarlo pues mejor. Bueno, espero que realmente les haya gustado la clase.
Si tenemos algún tipo de duda, se nos ha quedado algo en el tintero o quieren algo que aportar, no se olviden que tenemos el muro para todo ello y también pues tienen mi WhatsApp del trabajo, personal no del trabajo, y mi correo electrónico. Espero pues que tengan una tarde maravillosa y nos vemos en la próxima clase. Chao.